Vamos a ver ahora lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a ecuaciones de funciones homogéneas. Una de ellas sería la ecuación isobárica. La ecuación isobárica es aquella que básicamente es aquella ecuación que no es inicialmente homogénea, pero que es posible haciendo un cambio de variable, ¿no? Esto de aquella que no es ecuaciones que no son homogéneas, pero mediante un cambio de variable, básicamente y igual a z al alfa, es posible convertir una ecuación en homogénea. ¿Ya? No todas las ecuaciones pueden convertirse a homogéneas. Solamente algunas es posible convertir a una ecuación, pero no es un cambio que siempre se va a dar. Va a depender del parámetro alfa, donde alfa simplemente es un parámetro ¿ya? Que nosotros vamos a determinar. Si existe ese valor de alfa, que haga ese cambio por homogénea, obviamente la ecuación es isobárica, pero si no, es otro tipo de ecuación. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una ecuación de la siguiente forma. Y cuarta menos 3x al cuadrado por el diferencial de x, perdón, diferencial de y igual a menos x por y diferencial de x. Bien. Desde ya esta ecuación, si podemos ver bien, el grado, su grado es 4, el grado es 2. Desde ya esta ecuación no es homogénea, porque grado 4, grado 2 no es homogéneo este polinomio. Por lo tanto, no es esta función de acá no es homogénea. Basta que un término no sea homogéneo en toda la ecuación, entonces la ecuación deja de ser homogénea. Acá, de todas formas, tenemos algo sí importante. Para que una ecuación sea isobárica, gran parte de la ecuación debería ser homogénea. Y podría quedar algunos términos tal vez no homogéneos. Y vamos a ver si es posible hallar este cambio para que toda la ecuación se vuelva homogénea. ¿Ya? Pero si toda la ecuación es totalmente nada homogénea, entonces básicamente nunca vamos a llegar al valor que nos convierte la ecuación. Mientras más términos, o sea, más homogénea sea la ecuación y solamente varía en algunos términos o un solo término, es muy posible hallar entonces este cambio de variable. Esta ecuación entonces no es homogénea. ¿Sí? Pero vamos a ver el cambio de variables, si es posible encontrar el parámetro alfa de tal forma que esto se vuelva homogéneo. Vamos a ver entonces esta ecuación. El cambio de variable y igual a z a la alfa, de donde diferencial de y va a ser igual a alfa por z elevado de z. Si reemplazamos en nuestra ecuación, tendríamos y cuarta sería z elevado a la 4 veces alfa menos 3 veces x al cuadrado
Diferencial de y es alfa por z a la alfa menos 1. Diferencial de z igual a menos x, y es igual a z a la alfa, diferencial de x. Ahora, bien, de nuevo vamos a hacer el análisis de homogeneidad, o sea, como queremos forzar a que sea homogénea, decimos, ¿cuál es el grado acá? El grado es 4 alfa, pero deberíamos hacer lo siguiente, antes de hallar acá, este multiplica, entonces vamos a tener todo el grado de la ecuación, ¿ya? Voy a copiar acá. Mi ecuación, en este caso multiplicado por esos términos, sería z por z, el exponente directamente va a ser 4 alfa más alfa, sería 5 alfa menos 1, su exponente, menos 3 veces x al cuadrado, y aquí multiplicaría z a la alfa menos 1. Todo esto por alfa diferencial de z, igual a menos, aquí tenemos x z al alfa diferencial de x. Entonces acá analizamos si efectivamente ahora es homogéneo. Entonces vamos a forzar a que sea homogéneo. Decimos que su grado de este término es 5 alfa menos 1. El grado de este término, grado absoluto, sería alfa 2 menos 1 va a quedar más 1. Entonces su grado, alfa más 1. Y acá el grado de este término, alfa más 1. Como podemos ver bien, esto y estos son iguales. Lo que me faltaría es de que esto también sea igual a esto. Para que sea homogéneo, ¿no? Para que sea homogénea, entonces 5 alfa menos 1 debería ser igual a alfa más 1. Entonces, en este caso, si resolvemos, alfa viene aquí a restar, va a ser 4 alfa menos 1 viene a ser 2, alfa es igual a 2. Entonces, tres ecuaciones satisfacer las tres ecuaciones o las que haya. Y es posible que en algún caso alguna de ellas no se satisfaga la ecuación, entonces quiere decir que no hay un valor alfa que cumpla o que haga que la ecuación se vuelva homogénea. Para nuestro caso, sí existe alfa igual a 1/2 y la ecuación se va a volver una ecuación homogénea. Entonces vamos a reemplazar este de nuestra ecuación, ser z, alfa es igual a 1/2, entonces sería 5 medios menos 1, va a quedar 3 medios menos 3x al cuadrado, y esto va a ser z
elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Todo por 1 medio, que sería diferencial de z sobre 2, igual a menos x z elevado a la 1 medio, diferencial de x. Como podemos ver bien acá, grado es 3 medios, 2 menos 1 medio, va a quedar 3 medios, el grado, 1 más 1 medio, 3 medios. Es el grado de este. Entonces, primer objetivo, hemos logrado convertir la ecuación en una ecuación homogénea. Con el cambio z, y igual a z al alfa, ¿ya? Y en este caso se ha vuelto homogénea, pero generalmente las ecuaciones no es un número positivo, ¿no? Generalmente puede ser una fracción o incluso valores negativos. Entonces, ahí es de donde viene la parte de ecuación isobárica. Una vez que tenemos entonces nuestra ecuación homogénea, como resolvemos, tenemos que aplicar el cambio de variable para ecuación homogénea. Entonces, aquí voy a hacer otro cambio de variable. Ahora voy a hacer que la ecuación se vuelva homogénea. Y para ello, ¿qué hacemos? En este caso voy a decir y igual, ya no tenemos la variable y, voy a utilizar la otra variable, en este caso z va a ser igual a u por x, ¿ya? Entonces, una de las variables, la variable dependiente, igual a u por la variable independiente. También podría ser x igual a u por z. Nosotros vemos cuál es más conveniente, ¿ya? Pero tratemos siempre de ir la variable dependiente igual a u por la variable independiente, más o menos en ese orden. En este caso, entonces, haciendo este cambio, tendríamos que el diferencial de z va a ser igual a u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Si reemplazamos la ecuación, entonces acá tendríamos u a la 3 medios, x a la 3 medios, menos 3x al cuadrado, x sería x a la menos 1 medio, u a la menos 1 medio, ¿ya? Todo por diferencial de z, que en este caso sería u diferencial de x más x diferencial de u, todo sobre 2, igual a menos x, y z sería x a la 1 medio, u a la 1 medio diferencial de x. Y de aquí puedo factorizar. Tenemos x al cuadrado con menos 1 medio, x a la 3 medios, aquí x a la 3 medios, podemos factorizar. Y lo propio acá, 1 más 1 medio, x a la 3 medios. Aquí me quedaría, podría ya factorizar o eliminar, acá voy a poner para simplificar, voy a multiplicar por 2 y dividir entre x a la 3 medios. Así se simplifica. Y tendríamos acá multiplicado por 2, se va todo esto. Esto va a quedar u a la 3 medios menos 3 veces u a la menos 1 medio. Todo por u diferencial de x más x diferencial de u. Igual, aquí por 2, esto va a ser menos 2. Este se va, me va a quedar u a la
un medio diferencial de x. Y es más, podría haber hecho algo interesante, ¿no? Ya que estoy multiplicando por 2x a la 3 medios, podría haber multiplicado por u a la 1 medio, ¿ya? Para que simplifique. Pues puedo hacer algo mejor. Y no solamente multiplicar por 2 sobre x a la 3 medios, sino por u a la 3 medios. U a la 3 medios. Entonces, si hacemos esto, al multiplicar u a la 3 medios, acá, 3 medios, perdón, a la, aquí tendría que ser a la 1 medio, u elevado a la 1 medio, para que se pueda simplificar. 1 medio más 3 medios, sería 4 medios, lo que me quedaría u al cuadrado. 1 medio menos 1 medio, directamente va a ser 0, entonces me quedaría simplemente u menos 3. Y acá, menos 2, 1 medio más 1 medio, va a quedar 1. ¿Sí? Pues de esta forma tengo ya mejor mi resultado. Y esta ecuación ahora voy a primero distribuir lo que son los que tienen diferencial de x y voy a agrupar los que tienen diferencial. Los que tienen diferencial de x, voy a tener acá u cuadrado. Aquí diferencial de x tengo menos 2u, viene este lado con más 2 veces u, menos 3, todo por el diferencial de x. Y solo tendría acá más u cuadrado menos 3 por x por el diferencial de u igual a 0. Y esa es una ecuación de variables separables. Bien. Separando entre las variables, tendríamos este y todo esto también a dividir acá. Diferencial de x sobre x más u cuadrado menos 3, todo sobre u cuadrado más 2 veces u menos 3. Diferencial de u igual a 0. Y la ecuación es de variables separadas. Entonces simplemente vamos a integrar. Tenemos acá el logaritmo de x y acá lo que tendría que hacer es fracciones parciales. Si factorizamos esos términos sería dos números que multiplicados me den menos 3, el 1 y el 3, y sumados más 12, entonces sería positivo, este sería negativo. Como queremos hacer fracciones parciales, voy a hacer esa expresión. Esto, sobre todo esto, tenemos que eliminar el término para el primero, este término, y Disculpe, ingeniero, reemplazamos el valor. corte de la conversación. Tengo una consulta. Aquí, cuando está u diferencial de u, este u propio de aquí no vendría a multiplicar al u cuadrado menos 3. Este u, Sí, ese mismo. ese es u de x. Eso no multiplicaría esto antes de que este se sume. Ah, perdón, tiene toda la razón acá. Tenemos u de x, me estoy olvidando acá, este u de x, u multiplica, correcto. Tiene toda la razón acá, ¿no? Obviamente, he olvidado el u, y más bien gracias por la eh, atención. Este u de x, efectivamente, debería multiplicar acá antes
y todo esto viene acá. Entonces ahí sí variaría, ¿no? Nuestra función, ¿ya? Más bien gracias, antes que terminemos de hacer la integral, efectivamente, acá. U de x debe multiplicar acá, entonces u por u cuadrado me va a dar u cubo, u por 3, 3u, menos 3u. Este menos 2u viene como más 2u, menos 3u, simplemente va a quedar menos u. Diferencial x. ¿No? Todavía es mucho más sencillo, ¿no? Pues más bien gracias. Entonces acá, simplificando, este 1 me estaba olvidando, u cubo, menos 3u, y este más 2u va a quedar simplemente menos u. Separando las variables, entonces aquí voy a tener, factorizando u, me quedaría u cuadrado menos 1. Y básicamente todavía se simplifica mucho más. Eso sería simplemente la integral u cuadrado, pero perdón, aquí esto es menos 1. Ahora sí tendría que hacer las fracciones parciales, ¿no? Porque tendríamos acá u cubo menos u, ¿está bien? De arriba es u cuadrado menos 3. En este caso, aquí sí tendría que ser las fracciones parciales. Ya no solo tendría 3 términos. Podríamos intentar hacer lo siguiente, separar u cuadrado más 1, pero igual voy a tener otro término que voy a tener que separar igual, ¿no? Entonces, mejor hacer las fracciones parciales. Y en este caso, tendríamos 3 términos, es decir, 1 sobre u menos 1 y u más 1. Como no se repiten, puedo hacer directamente acá las fracciones parciales. Primer caso, aquí esto es u menos 1 y por u más 1. Para el primer caso voy a eliminar este primer término y voy a reemplazar el 0 acá. Entonces, eliminando esto el 0, 0 va a quedar menos 3. Tendríamos 0 menos 1. Menos 3 sobre menos 1 me va a quedar 3. Entonces, su coeficiente sería 3. Vamos para el coeficiente de u menos 1. Y acá voy a simplificar el u menos 1. Me va a quedar solamente u más 1. Y voy a reemplazar el término, el valor de, en vez de u, 1. Entonces, reemplazando 1, puede ser 1. U1 más 1, 2. Me va a quedar 2 en el denominador. Y en el numerador tendríamos 1 menos 3 menos 2. Menos 2 sobre 2 menos 1. Esto sería entonces menos 1. Y finalmente, para el último término, eliminamos u más 1 y voy a reemplazar, aquí me quedaría u menos 1, pero reemplazo en vez de u menos 1. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 menos 3 menos 2. Aquí tendría menos 1, y luego tendríamos menos 1 por menos 1 y menos 1, menos 2. Menos 2 por menos 1, más 2. Y aquí estará menos 2 sobre 2, igual menos 1. Bien. Entonces estamos habiendo hecho la corrección acá de los términos. Esta sería mi nueva integral. Estoy haciendo fracciones parciales, ¿ya? Las fracciones parciales las hemos hecho de forma directa y me quedaría esta expresión.
integral de todo esto por el diferencial de u igual a una constante. Y bueno, tenemos acá el neperiano de x más 3 veces el neperiano de u menos el neperiano de u menos 1 menos el neperiano de u más 1. Todo igual a una constante. Podemos agrupar, todos tienen logaritmos. Esto va a ser el logaritmo de x, este 3 sube como exponente, u al cubo. Esto va a ser, los dos son negativos, entonces vienen acá a dividir, pero esos dos se pueden multiplicar y aquí me va a quedar u cuadrado menos 1. Y todo igual a una constante. Puedo hacer lo siguiente, elevar esto a exponencial o hacer este cambio como logaritmo de 6, todo se equilibra. Vamos a hacer de esta forma y tendríamos que el resultado va a ser xu al cubo sobre u cuadrado menos 1 igual a una constante. Como saben, acá el resultado, obviamente teníamos todo en función de u. Nuestra variable u no era y sobre x, sino era antes z sobre x. Entonces llegamos a este resultado, ¿no? Y acá tengo que analizar nuevamente. Sabemos que y es igual a z a la u medio, de donde si nosotros elevamos esto al cuadrado, diríamos de que z va a ser igual a y al cuadrado. Y básicamente tendríamos que reemplazar esto en la ecuación. Y finalmente nuestro resultado final sería z, tiene que ser igual a y al cuadrado. Entonces esto va a ser y sexta igual a c z es igual a y al cuadrado va a ser y cuarta menos x al cuadrado. Y ese sería entonces